Muy buenas a todos. Os pido que prestéis muchísima atención porque lo que está ocurriendo en estos momentos en el entorno mediático español no es simplemente una noticia más de la crónica rosa, ni una polémica pasajera surgida en las redes sociales o en algún plató de televisión. Lo que está sucediendo ahora mismo es algo de una magnitud absolutamente extraordinaria que podría tener consecuencias a largo plazo no solo para algunas de las figuras más conocidas del mundo televisivo, sino también para todo el sistema de funcionamiento de los grandes medios de comunicación en España. Por primera vez en mucho tiempo, una figura pública que ha sido, durante años, objeto de escarnio público, acusaciones constantes, linchamientos mediáticos y juicios paralelos en los medios, ha decidido actuar de manera firme, contundente y decidida en el único terreno que puede cambiar las reglas del juego, el terreno judicial. Nos referimos, ni más ni menos, que a Antonio David Flores, un personaje controvertido y muy conocido por la opinión pública española, no solo por su pasado como guardia civil o por su relación con Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, sino también por haber sido, durante décadas, protagonista habitual de innumerables programas de televisión, portadas de revistas, debates encendidos y campañas mediáticas que, dependiendo del momento, lo presentaban como víctima o como villano. Pues bien, ese mismo Antonio David ha decidido que ya basta, que ha llegado el momento de pasar página de las entrevistas, las insinuaciones, las indirectas en plató, los montajes sensacionalistas y la sobreexposición manipulada. Ha optado por lo que muchos consideran un movimiento valiente, arriesgado, pero tremendamente significativo: interponer una demanda judicial formal contra Mediaset España, uno de los grupos de comunicación más poderosos del país, y contra un grupo selecto, pero muy influyente, de colaboradores, presentadores y rostros públicos que, según su testimonio, habrían orquestado y alimentado durante años una campaña sistemática de desprestigio, difamación y acoso mediático en su contra. La noticia ha sido confirmada por diversas fuentes cercanas al entorno del excolaborador y ha corrido como la pólvora en los despachos de abogados, las redacciones de los principales medios y, por supuesto, en las redes sociales. Lo que hasta ahora se sabía como un simple rumor o una intención vaga, ha tomado forma jurídica con todas las letras. La querella, redactada por un equipo de abogados de primer nivel que ha trabajado discretamente durante meses, apunta a una estrategia legal completamente estructurada, basada en pruebas documentales, grabaciones, declaraciones públicas y fragmentos de programas emitidos en abierto donde, según se denuncia, se habría vulnerado de forma grave y continuada su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En términos legales, se acusa a Mediaset y a sus colaboradores de haber cometido un delito de intromisión ilegítima en los derechos fundamentales de una persona que, si bien es personaje público, sigue amparado por la protección constitucional de sus derechos más básicos como cualquier ciudadano. Lo que ha dejado atónitos a muchos, incluso a expertos en derecho mediático, es la cifra que se exige como indemnización: casi 6 millones de euros. 6 millones. No se trata de una reclamación anecdótica, ni de un gesto simbólico. Es una cantidad muy elevada que, de ser admitida por los tribunales y estimada en su totalidad o en parte, podría suponer no solo un severo golpe económico para Mediaset, sino también una advertencia clara y rotunda al resto de medios sobre los límites legales de lo que puede emitirse en televisión en nombre del entretenimiento o el interés general. Esta cifra no ha sido calculada al azar. Según fuentes cercanas al caso, responde al cómputo de daños morales, perjuicios económicos derivados de la pérdida de oportunidades laborales, contratos publicitarios, deterioro de su imagen pública, consecuencias personales y familiares, e incluso el impacto psicológico que todo este proceso habría tenido en Antonio David y su entorno más cercano. Pero más allá del aspecto económico, lo que más llama la atención y ha provocado ya un auténtico terremoto en el ecosistema mediático español es la lista de personas que aparecen como demandadas. Y es que Antonio David no ha limitado su acción judicial a la empresa matriz, sino que ha decidido señalar con nombre y apellidos a aquellos que, en su opinión, habrían sido actores activos en esa supuesta campaña de desprestigio. Entre los nombres destacan figuras de enorme relevancia y peso mediático: Jorge Javier Vázquez, quizás el presentador más representativo de la televisión del corazón en España; Carlota Corredera, que en los últimos años se posicionó como una de las caras visibles del movimiento feminista televisivo y como firme defensora del relato de Rocío Carrasco; la propia Rocío Carrasco, cuya docuserie marcó un punto de inflexión en la narrativa mediática sobre la relación con Antonio David; María Patiño, habitual del sensacionalismo televisivo y con declaraciones muy duras hacia el guardia civil; Belén Esteban, otra figura icónica del canal que también participó de forma activa en los debates sobre el caso, y otros como Triviño, cuya inclusión ha sorprendido a muchos por su perfil más técnico, pero cuya responsabilidad en la construcción del relato también ha sido señalada en la querella.
Y aún más desconcertante resulta la ausencia de ciertos colaboradores que, en su momento, también se mostraron especialmente críticos con Antonio David. La no inclusión en la demanda de personas como Kiko Matamoros, Chelo García Cortés o incluso Gemma López ha sido interpretada de múltiples maneras. Algunos creen que puede deberse a cuestiones técnicas o estratégicas. Tal vez sus declaraciones no fueron tan contundentes, o quizás el equipo legal decidió centrarse únicamente en quienes tuvieron un papel más activo y continuado en los hechos denunciados. Otros, en cambio, sugieren que podría tratarse de un gesto deliberado, bien por razones personales, por posibles acuerdos previos o incluso por mantener abiertas ciertas puertas en el plano mediático. Sea como sea, esta selección ha reavivado todo tipo de teorías, especulaciones y debates en redes sociales, donde el caso ya ha despertado un nivel de seguimiento pocas veces visto. Lo que queda claro es que esta demanda no es un movimiento improvisado, ni una reacción emocional. Es una acción premeditada, con una hoja de ruta perfectamente definida, y que apunta a provocar un auténtico cambio de paradigma en la televisión española. Si Antonio David consigue una sentencia favorable, el impacto podría ir mucho más allá de lo económico. Podría sentar jurisprudencia, abrir el camino a futuras demandas de otros personajes mediáticos y obligar a las cadenas a replantearse sus estrategias de contenido, su tratamiento de la vida privada de los personajes públicos y, sobre todo, los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor. Estamos, posiblemente, ante uno de los conflictos legales más importantes que ha vivido la televisión en España en los últimos tiempos. Un enfrentamiento que no solo enfrenta a una persona con una cadena, sino que enfrenta dos modelos de entender el entretenimiento. Uno basado en el sensacionalismo, la sobreexposición y la rentabilidad del escándalo, y otro que, aunque tarde, busca poner freno a los abusos de poder mediático. El desenlace está aún por escribirse, pero lo que es seguro es que nada volverá a ser igual después de esto. Porque cuando la justicia entra en escena, ya no valen los guiones ni los discursos fabricados. Solo valen los hechos. Y el tiempo dirá quién tenía razón. Lo más fascinante, y a la vez, lo más intrigante de toda esta situación es que la demanda interpuesta por Antonio David Flores no solo apunta a las figuras más visibles y reconocidas de la televisión española, sino que, al mismo tiempo, pone en el centro de la atención a la propia estructura empresarial que, según su versión, permitió e incluso promovió la difusión masiva de ciertos contenidos, que en su opinión, le causaron un daño irreparable tanto a nivel personal como profesional. Este es un aspecto crucial en el desarrollo de este caso, pues va mucho más allá de la mera disputa entre figuras públicas y se adentra en un terreno mucho más complejo, donde se cuestionan las dinámicas de poder, influencia y responsabilidad en los medios de comunicación de masas. Mediaset España, el conglomerado mediático al que pertenecen algunos de los programas en los que se emitieron los contenidos que Antonio David considera perjudiciales, ha sido citada directamente en esta querella. Esto no es un hecho menor, ya que Mediaset no es solo una de las empresas más poderosas en el ámbito de la televisión nacional, sino que, además, tiene un control significativo sobre el contenido que llega a las pantallas de millones de hogares. Su poder no se limita a la producción y emisión de programas, sino que también tiene un alcance profundo en la manera en que la sociedad española percibe y consume la información, el entretenimiento y las figuras públicas. El hecho de que un hombre como Antonio David Flores, que ha sido figura central en numerosos escándalos mediáticos en los últimos años, haya decidido atacar directamente a la estructura empresarial que permitió que estos contenidos se emitieran, genera un escenario muy diferente al de un simple conflicto entre personajes de la televisión. La demanda no solo ataca a los colaboradores que participaron directamente en los programas y que fueron los responsables de realizar comentarios que Antonio David considera ofensivos o difamatorios. Al incluir a Mediaset España en la querella, se abre la puerta a un conflicto mucho más grande, donde la empresa podría verse obligada a dar explicaciones sobre su papel en la difusión de contenidos controvertidos. En este sentido, se está hablando de un enfrentamiento directo entre un individuo con una historia compleja y una de las corporaciones más influyentes del país. Este tipo de confrontación no es solo un choque entre egos o figuras públicas, sino que pone en juego la integridad de una industria mediática que ha sido fundamental para la configuración del panorama televisivo español durante décadas. Lo interesante aquí es que, a pesar de la magnitud del caso y las implicaciones legales y mediáticas que podría conllevar, muchos expertos apuntan a que el caso podría no llegar a una sentencia definitiva. Las posibilidades de que el conflicto se resuelva mediante un acuerdo extrajudicial son muy altas. En estos casos, cuando las partes involucradas son conscientes del daño que una prolongada batalla legal podría generar, se opta por llegar a un pacto de silencio, un acuerdo privado que permite evitar el desgaste que implica un juicio público.
Este tipo de acuerdos, aunque no son la solución ideal desde el punto de vista de la justicia, ofrecen una vía rápida y menos costosa para todas las partes implicadas. En este caso, si se llegara a un acuerdo extrajudicial, Antonio David Flores podría recibir una compensación económica, que sería una especie de reparación por los perjuicios que él considera que le ha causado la difusión de ciertos contenidos en los programas de Mediaset. Además de una compensación económica, no sería raro que el acuerdo incluyera alguna clase de beneficio futuro para Antonio David, como por ejemplo, la posibilidad de participar en nuevos proyectos televisivos o incluso una serie de apariciones públicas que le permitan recuperar algo de la visibilidad y prestigio que, en su opinión, ha perdido debido a la forma en que fue tratado en los medios. Es un escenario que muchos consideran probable, dada la magnitud de la industria y la importancia de proteger las relaciones de poder en el ámbito mediático. Para Mediaset, llegar a un acuerdo extrajudicial tendría varias ventajas, entre ellas evitar el desgaste mediático y la posible caída en picado de su imagen pública. Después de todo, un juicio como este, donde se exponen prácticas cuestionables o decisiones editoriales que podrían haber tenido un impacto negativo en la vida de una persona, no solo tiene un costo económico, sino también un costo reputacional considerable. En un momento en que los medios de comunicación están bajo un escrutinio más riguroso que nunca, cualquier señal de que una cadena de televisión está dispuesta a sacrificar la integridad de sus empleados o colaboradores para ganar audiencia o vender contenido podría ser un golpe letal para su marca. En este contexto, un acuerdo extrajudicial no solo sería una forma de resolver el conflicto, sino también una estrategia para minimizar los daños a la imagen pública del grupo. No obstante, es importante recordar que Mediaset no es solo una empresa con poder económico, también es una empresa con poder sobre la narración de historias. En sus manos están la producción y distribución de contenido que no solo informa, sino que también moldea la percepción pública sobre ciertas figuras, situaciones o comportamientos. Por lo tanto, si se llegara a un acuerdo extrajudicial, lo que realmente estaría en juego es la imagen que la audiencia tiene sobre Mediaset y su capacidad para ser un ente imparcial o ético en la producción de contenido. Aunque se logre una resolución fuera de los tribunales, la atención mediática y las críticas sociales sobre cómo se ha manejado la situación podrían no desvanecerse con facilidad. Además, este tipo de acuerdos tiene otra implicación importante. Las figuras implicadas que ya no están vinculadas a Mediaset podrían encontrarse en una situación extremadamente vulnerable. Muchos de los colaboradores demandados, como Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera, María Patiño, Rocío Carrasco y Belén Esteban, ya no forman parte del equipo de Mediaset, lo que deja claro que la protección corporativa de la cadena podría no ser suficiente para cubrirlos en esta ocasión. En este sentido, si Mediaset decide asumir responsabilidades solo por aquellos colaboradores que aún están bajo su contrato, los demás implicados en el caso quedarían expuestos a las consecuencias legales de sus acciones sin el respaldo de la cadena que los apoyaba. Es muy posible que algunos de estos colaboradores, al ser fichados recientemente por otras cadenas como Televisión Española, ya no cuenten con la misma cobertura mediática que en su día recibieron de Mediaset. Esta situación los pone en una posición compleja, pues no solo enfrentan las consecuencias legales de sus posibles actuaciones en los programas que emitieron los contenidos cuestionados, sino que también tienen que lidiar con el estigma mediático y el riesgo de perder aún más su capital reputacional en un momento en que la competencia entre cadenas es más feroz que nunca. La situación se complica aún más cuando consideramos el impacto social de todo este escándalo. Los medios de comunicación en España tienen una capacidad enorme para influir en la opinión pública, y en este caso, la narrativa que se ha creado alrededor de Antonio David Flores, su imagen como víctima de una campaña mediática, y los conflictos entre la televisión y la justicia podrían dar lugar a una reconfiguración de las reglas de juego en el panorama mediático. Si la sociedad percibe que Mediaset ha actuado de manera irresponsable o manipuladora en relación con este caso, podría haber un impacto negativo en su capacidad para mantener una relación de confianza con sus espectadores. Por otro lado, si se demuestra que Antonio David Flores ha actuado de manera oportunista, podría perder el apoyo del público que lo ha respaldado durante años. Lo que está claro es que este proceso judicial y los posibles acuerdos que surjan del tendrán repercusiones mucho más profundas de lo que parece a simple vista. El conflicto no solo se resolverá en los tribunales, sino que también podría reconfigurar las relaciones de poder dentro de la industria mediática en España, donde la ética, la responsabilidad corporativa y el manejo de las figuras públicas podrían pasar a primer plano. Las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían cambiar de manera significativa la forma en que las cadenas de televisión gestionan los conflictos internos y las relaciones con los colaboradores que dan vida a sus programas más exitosos.
La jugada que Antonio David Flores ha decidido emprender con su demanda contra Mediaset España y varios de los colaboradores más prominentes de Telecinco es, sin duda, una de esas decisiones que no dejan a nadie indiferente, tanto por las implicaciones que tiene como por la gran cantidad de riesgos que conlleva. Se trata de una jugada arriesgada, pero profundamente calculada, un movimiento que podría, si las circunstancias le favorecen, cambiar por completo su vida personal y profesional, pero también tiene el potencial de salir muy mal y arrastrarlo aún más hacia un abismo mediático y financiero del que podría ser difícil salir. Antonio David no es ajeno a los vaivenes de la opinión pública ni a los altibajos en su carrera profesional, que ha estado marcada por su carácter polémico y las controversias constantes en torno a su persona. En muchos casos, la percepción pública sobre él ha sido extremadamente negativa, sobre todo después de su vinculación con las historias de escándalos, divorcios y enfrentamientos mediáticos, especialmente con su exmujer Rocío Carrasco. El escarnio mediático, los linchamientos en los platós de televisión y la exclusión de muchos de los espacios más relevantes de los medios han sido constantes en su trayectoria. Todo esto, sin embargo, parece haberle dejado una marca indeleble, una necesidad de justicia personal que ahora intenta canalizar a través de la vía legal. La demanda de Antonio David, que exige casi 6 millones de euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios que, según él, le han sido causados por los comentarios y las acusaciones públicas vertidas en su contra por los colaboradores de Telecinco y Mediaset, no es, ni mucho menos, una acción simbólica. No se trata de una simple demanda para llamar la atención o una maniobra mediática para seguir en el centro del debate público. Es una reclamación de una magnitud considerable, que podría cambiar radicalmente la dinámica de su vida profesional, y no solo la suya, sino también la de muchas de las personas implicadas en este proceso. La cantidad de dinero que reclama, 6 millones de euros, es de tal tamaño que resulta difícil no detenerse a pensar sobre qué le ha llevado a exigir semejante compensación, y si esa cifra tiene alguna base real o si, por el contrario, es simplemente una estrategia para conseguir una mayor visibilidad mediática y un acuerdo extrajudicial que le permita conseguir alguna clase de reparación, más allá de lo económico. Por supuesto, no se puede obviar que Antonio David, además de estar buscando una compensación económica, también está buscando algo mucho más profundo: la redención pública. A lo largo de los años, ha sido una figura con una imagen fuertemente atacada y desacreditada, por diversas razones. Desde su relación con Rocío Carrasco y todo el drama mediático que se desató en torno a su ruptura, hasta su propio protagonismo en programas de televisión que, aunque en su momento le dieron gran visibilidad, también lo vincularon a situaciones escandalosas que lo han marcado de manera irreparable. La constante exposición y la interpretación que muchos medios han hecho de su figura han resultado en una especie de estigma público que le ha costado levantar. Ahora, al presentar esta demanda, Antonio David busca algo más que una simple reparación económica. Busca una suerte de resurgir ante el ojo público, la posibilidad de limpiar su imagen y volver a ser visto de manera más justa, como alguien que fue víctima de una campaña mediática orquestada desde los pasillos de la televisión. Si consigue que el tribunal le dé la razón, podría no solo recuperar una parte de su dinero, sino también restablecer su reputación y devolverle la oportunidad de reintegrarse a los medios, pero esta vez con una narrativa diferente, la de alguien que luchó contra una gran injusticia y que, finalmente, pudo demostrar su versión de los hechos. Sin embargo, la otra cara de la moneda es igualmente importante de considerar. Si la demanda no llega a buen puerto y el tribunal no le da la razón, las consecuencias podrían ser catastróficas para él. No solo tendría que enfrentarse a la carga económica de un juicio tan costoso, sino que, además, su situación financiera podría verse gravemente afectada. Las costas judiciales en este tipo de demandas pueden superar fácilmente los cientos de miles de euros, y si finalmente no consigue lo que busca, Antonio David se vería obligado a asumir esta deuda, lo que pondría en peligro su estabilidad económica. Además, es importante recordar que la situación en la que él se encuentra, tanto a nivel mediático como financiero, es ya bastante precaria, por lo que un golpe judicial de este tipo podría resultar devastador, llevándolo a un punto en el que sus opciones para continuar con su carrera en los medios serían muy limitadas. La demanda y su rechazo podrían implicar no solo un fracaso económico, sino también una derrota pública que alimentaría aún más la narrativa de que Antonio David no ha logrado superar su pasado y, peor aún, que sus intentos de redención son en vano. La jugada, por lo tanto, tiene un alto riesgo, y aunque su decisión es comprensible desde un punto de vista personal, también hay quienes argumentan que está jugando con fuego, que se está arriesgando demasiado por una cantidad de dinero y una reivindicación pública que podría salirle muy cara. Exigir 6 millones de euros en una demanda como esta no es algo que se pueda tomar a la ligera, y aunque muchos consideran que Antonio David tiene derecho a reclamar una compensación por lo que ha sufrido, también hay quienes opinan que la cantidad es excesiva y que, en lugar de buscar justicia,
Está simplemente intentando sacar provecho de una situación en la que se ha visto involucrado, aunque de manera indirecta. Este tipo de demandas, en muchos casos, también pueden interpretarse como una forma de manipulación mediática, en la que la figura pública intenta aprovecharse de su situación para ganar notoriedad o para lograr un acuerdo extrajudicial que lo beneficie sin necesidad de llegar al tribunal. Lo que parece claro es que este caso no va a quedar ahí. De hecho, todo apunta a que, conforme avance el proceso judicial, irán surgiendo nuevos detalles que alimentarán el debate público y harán que la polémica se intensifique. La presencia de nombres como los de Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera, Rocío Carrasco y otros colaboradores de Mediaset en la querella solo aumenta el morbo de la situación y hace que el interés por este juicio sea aún mayor. El seguimiento que va a tener este caso en los medios de comunicación y en las redes sociales será monumental, y es probable que a medida que pasen los días, nuevos elementos salgan a la luz, lo que podría cambiar la percepción pública sobre todo lo que ha ocurrido. Las teorías y especulaciones sobre el desarrollo del juicio no dejarán de crecer, y las redes sociales, siempre tan activas en estos casos, se convertirán en un hervidero de opiniones y comentarios, lo que solo hará que el escándalo se alimente cada vez más. La pregunta que todo el mundo se hace es si Antonio David realmente tiene motivos suficientes para exigir esa cantidad de dinero, si su demanda está justificada por los daños que alega haber sufrido, o si simplemente está utilizando esta vía como un último recurso para obtener lo que, según él, le ha sido arrebatado. Y, por otro lado, está la cuestión de si Mediaset tomará la decisión de llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar un escándalo aún mayor, o si, por el contrario, se mantendrán firmes y llevarán el caso hasta el final, con todo lo que eso implica, tanto a nivel mediático como económico. Por supuesto, hay muchas otras preguntas que aún están por responder, y el tiempo será quien dicte la sentencia final de este conflicto. Lo que es seguro es que esto es solo el comienzo, y que, como en cualquier gran historia de escándalos mediáticos, lo mejor está por venir.